la bienvenida entonces al concejal Gillo Maguirre. Gillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? Buenos días, José. Buenos días, vecinos. Bien, José, por suerte bien. Trabajando mucho en el sentido, bueno, de que se están trabajando, gracias a Dios, una alegría que está la presencialidad en las escuelas, en el centro también. Ya iniciamos en el centro, bueno, con una muy buena afluencia de chicos, de gente. Decir también que una de las cosas por ahí resaltar en el centro es una reinscripción de muchos que son parte de la familia del Centro de Formación Profesional, de alumnos que ya vienen de varios años del centro de formación y que siguen yendo, porque la verdad que lo han tomado como su lugar, y yo creo que eso es muy importante y nos da una pauta y una cierta tranquilidad de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. O sea, realmente prestar el servicio y prestar eso a la comunidad que para ello nos pagan. Entonces, la verdad que contento por eso. Primero, José, quería aprovechar el espacio ya que sos tan amable para decir eso. Ahora pasamos a la parte que compete. No, coincido con vos, que ha sido una vuelta, no sé si a la normalidad, pero a una vida muy parecida a la del 2020, 2019. Creo que el estar en las escuelas en pleno, con los chicos adentro, siempre funcionó en las escuelas, pero estar con los chicos adentro, los docentes y todo lo que está adentro, creo que le da otra vida, no solamente a la comunidad, sino al país en general. Y yo creo que acá también una de las cosas que hay que resaltar, también el agradecimiento a todos los docentes. Por ahí yo ya soy docente viejo y tener otra perspectiva, pero por ahí el empuje que le han dado más que todo la juventud y todo en seguir durante los periodos que estuvimos aislados, con presencialidad cuidada, con la virtualidad, con todo. Llegar a lograr resultados, ya viéndolo en febrero y a fines de diciembre, de por ahí de ir recuperando alumnos que habían estado quedando afuera, no habían podido alcanzar por distintos motivos. O sea, cada uno tiene su realidad en una situación tan difícil como fue. O sea, y se pudo lograr, digamos, cierto objetivo dentro de las limitaciones que tenía, como para poder llegar a que hoy podamos estar trabajando casi normalmente. O sea, que es una presencialidad plena cuidada, pero todo esto trabajando dentro de la normalidad, estar frente a frente, ese contacto docente-alumno, ese intercambio que hay que hacer, que realmente es lo que lleva al aprendizaje. No nos olvidemos también que uno está... Esos chicos están la mayoría de las horas con profesores, se están formando dentro de su adolescencia, en el caso del secundario, en el caso del primario, en su infancia, en el jardín también. Y bueno, esa presencialidad, ese aprendizaje, ese contacto social, todo eso es sumamente importante. Y realmente hoy tenemos la posibilidad que se dé, y por eso pedir a todos los vecinos, como yo lo hablo con cada uno de los grupos que pueda estar, decir de que nos tenemos que seguir cuidando igualmente, tenemos que seguir teniendo ciertas pautas, que por más que tengamos todo el esquema de vacunas, uno puede contagiarse y puede contagiar y tener que cuidar los familiares que podemos llegar a tener en nuestras casas. Y bueno, la verdad que es un paso que se dio adelante muy importante, y resaltar y no olvidarnos de lo que vivimos y de la importancia de la vacuna y de la importancia a nivel salud que se hizo a nivel nacional en cada uno de los ámbitos, porque si no, no podríamos haber logrado esto. Bien, Gillo, ya entrando de lleno al tema que nos toca, que tiene que ver con tu evaluación del discurso que dio el intendente, el doctor Facundo Diz. Bueno, con respecto a eso, yo creo... Algo dije dentro del Consejo Deliberante, por ahí cuando me tocó exponer, y por ahí donde quise aclarar en el Consejo en ese mismo momento, porque me había enterado hacía un par de días por las redes la posibilidad de una división.
de Juntos, entonces era algo que se notaba que había unas diferencias muy profundas políticas y por ahí un diálogo cuasi imposible, de mantenerse, por supuesto el diálogo estaba, pero de que mantenerse dentro de los parámetros normales y de dentro de un diálogo ameno. Que igual el bloque seguía junto, digamos, todo el bloque seguía junto, y bueno, el otro día, pese al comunicado que había sacado de la mesa que se había conformado entre PRO y UCR, en donde, bueno, se da unos atisbos de que el bloque se iba a separar. Por supuesto, el día de la misma sesión para mí fue importante, porque aparte, digamos, de la apertura de sesiones, de que digamos, es una instancia democrática, se lo toma, es una fiesta, digamos, es una reunión de todas las fuerzas políticas, de funcionarios, de hacer un balance de lo que se hizo y lo que se va a hacer. Quise resaltar en ese momento cómo se iban a conformar los bloques, o sea, ¿por qué lo pregunto? Porque es muy importante saber si vamos a hacer 2 bloques o 3 para el funcionamiento institucional, que por ahí el presidente del Consejo Deliberante, o sea, acertadamente para lo que era la sesión, en ese momento me dice que por ahí no era el lugar para hacerlos en una reunión de labor parlamentaria, pero me interesaba desde el mismo momento, en cuanto primero le había dado la palabra al concejal Natalini, aunque eso no tiene nada que ver, pero digamos, ya en ese momento pasábamos a tener la mayoría dentro del Consejo Deliberante. Entonces era muy importante saberlo para el desarrollo, y a partir de ese momento saber y que contara también en acta de que se conformaba el Consejo Deliberante con 3 bloques, el bloque nuestro, para el vecino que no sabe, con 5 concejales, el bloque de Juntos PRO con 4 concejales, y el otro bloque de Juntos con 3 concejales. Que eso, bueno, hoy tenemos una reunión de comisión donde vamos a tratar el tema de la conformación de las comisiones, porque cambia en sí la realidad y la designación de presidencias y demás. Y bueno, para mí era sumamente importante en ese momento saberlo, y para que lo supiesen también los vecinos, esta realidad, de qué manera se cambió. O sea, respeto totalmente su posición política de realizar los cambios que ellos tenían que realizar. Nosotros fuimos respetuosos, creo, José, porque en ningún momento presionamos, porque entendimos de un primer momento cómo era la realidad. Fuimos respetuosos de esperar los momentos sin preguntar todos los días cómo se va a conformar, cómo no se va a conformar. O sea, dejamos que se tomaran las decisiones. Vos calculás, desde cuando terminaron las elecciones hasta ahora, y que estuvimos trabajando en el Consejo, respetamos por ahí los momentos políticos que tenían que cursar ellos. Entonces, por eso el otro día lo quise preguntar, quise que ya se definiese y que ya trabajásemos en el Consejo de esa manera. ¿Cómo la política cambia los resultados de los votos? Sí. Porque debe sacar casi el 60%, tener el 60% puntos, ahora que podrían haber sido un bloque con 7 concejales, pasan a ser un bloque de 4 y otro bloque de 3. Bueno, ustedes pasan a 5. Claro, esa es la realidad también de la política, y de la política que realmente se maneja y se trabaja por ahí permanentemente. Uno defiende mucho los ideales, José. Uno, de la misma manera que se trabaja todo el año, que se trabaja durante las elecciones, que se trabaja siempre, se sigue trabajando, digamos, desde el bloque, que una de las cosas que nosotros, seamos 5, seamos 6, seamos 7, como lo hemos sido, o sea, de estos 10 y pico de años que tengo dentro del Consejo Deliberante, siempre hemos tenido nosotros que buscar un rumbo, y siempre que tratar de conservar, digamos, el objetivo en común en trabajar para Navarro, desde un punto de vista también, desde el punto de vista político, de nuestra posición, de nuestros ideales. Creo que hasta ahora nuestro bloque siempre estuvo unido, ahora está más unido que nunca, inclusive anteriormente también el bloque anterior siempre estuvimos unidos, pero quisimos, o sea, las diferencias que podía llegar a surgir dentro del bloque, las charlábamos y las consensuábamos dentro del bloque. O sea,
nosotros entendemos, y yo por más que sea el presidente de bloque, es una palabra solamente pintoresca, porque estamos, en este caso en el bloque, los 5 concejales sentados de la misma manera y sentados con los mismos votos. Entonces, todos los concejales tenemos una abierta participación, una toma de decisiones abierta, y si nos lleva el tiempo que nos tenga que llevar por ahí para resolver ciertas cuestiones, las vamos a resolver. Esto no quiere decir que en algún momento ocurra o nos puede pasar, porque nos puede pasar como cualquiera. O sea, les ocurrió, digamos, al radicalismo, y bueno, tuvieron sus diferencias por ahí, no se lo supo. Una de las cosas que sostengo, que por ahí no se lo supo manejar políticamente, no se escuchó de quienes tenían que tener realmente la conducción, por ahí no buscaron medios para poder dar lugar a quien tenían que dar, porque digamos, esos 7 concejales entraron de la misma manera, con un objetivo común y trabajando en forma mancomunada y todos juntos por ese mismo objetivo. Entonces, sí, las realidades se pueden dar vuelta a las realidades, pero todo eso lleva un trabajo, lleva un pensamiento, lleva una convicción de lo que se está haciendo, y lleva por ahí un poco a pensar en cada uno de los concejales por ahí de que acá, digamos, de pensar por ahí el ser más que otro, pensar por ahí tomarlo con dejos de soberbia, algunas cuestiones no van. O sea, hay que entrar a separar ciertas cosas, aunque a uno no le guste, hay que separarlo. O sea, uno, sinceramente, yo por ahí con los años que tengo en esto, por ahí ya me siento que, qué sé yo, una parte que más que todo manejo con los tecnicismos dentro de la política y el Consejo Deliberante. Ya realmente a mí me falta un año y pico. O sea, yo empecé con 48 años, termino con 60, y uno ya tiene, con todos esos años que tiene ahí, 35 años dentro del peronismo, ya tiene otra mirada de la política. ¿Y qué es lo que lleva a que uno ya vaya pensando, lo que voy pensando yo, de que cuando termine en el Consejo Deliberante necesitamos la gente con empuje, que la tenemos dentro del bloque y que está dentro del bloque opositor, también de los bloques opositores, que es la juventud? O sea, pedir a la juventud que participe, pedir a la juventud que esté, pedir a la juventud que hay que empezar como empecé yo, repartiendo un sándwich de chorizo, una boleta, caminando, poniendo un pasacalle, y después ir aprendiendo al lado de los que realmente saben, porque realmente los que realmente saben, llega un momento que cambie esa realidad, y necesitamos dentro de la política el empuje. ¿Para qué? No dentro de la política solamente. O sea, la política atraviesa transversalmente a todos los estados de la vida. O sea, ¿para qué? Para poder trabajar, digamos, por un Navarro mejor. Entonces esa juventud es la que tiene que afianzarse en sus ideales, estar convencidos, porque si alguien no está convencido de algo no se convence a nadie. Y no está convencido de algo, no se hacen las cosas como se tiene que hacer. Entonces, ese crecimiento se da acá con la conformación de cuadros de la juventud, de la participación de la juventud, y donde realmente uno se da cuenta, y yo hago un mea culpa, de que por ahí uno se enfoca en ciertos temas, en pensar en la conformación del Consejo, en pensar en el presupuesto, pensar en el procrear, pensar en ciertas cosas, y hay muchos temas que a veces vos sabés, José, que te regocija porque alguien del bloque tira un tema: podríamos hacer tal o cual homenaje, vamos a fijarnos que en tal o cual barrio podemos llegar a hacer tal cosa, vamos a ir caminando a ver, vamos a hacer tal cosa. Ese vamos a hacer viene del lado de quienes tienen realmente, que tienen un empuje, que son, digamos, quienes son jóvenes o que recién han participado, llevan por ahí dentro del Consejo o trabajando de un partido pocos años dentro de la política. Entonces hay que dar lugar a que puedan realizar ese empuje. Gillón, no dije nada de lo que me preguntaste al último, ahora lo hago. Gillón, no, pero estuvo bien la aclaración, me pareció de mucho valor. Gillón, uno de los cuestionamientos, o algunos de los cuestionamientos que se hacen desde la oposición, en primer lugar, la cuestión de lo que se habla de obras inconclusas, obras que se tienen que hacer de vuelta, obras que no están terminadas. También otro de los cuestionamientos que se hace es al tema de la seguridad y la preocupación de los últimos hechos
que han ocurrido en nuestra comunidad. ¿Cuál es tu mirada de estos dos temas que hoy por hoy son los temas, por lo menos en los cuales algunos hablan? Mirá, José, con respecto a eso, o sea, yo voy a tomar la posición porque creo que dentro del Consejo, por estas mismas diferencias irreconciliables, nuestro bloque va a tener que tomar una posición de conciliar, o sea, con todo esto. O sea, no quedarnos, y no nos quedamos, y lo pensamos no quedarnos, digamos, en la cómoda de decir, bueno, somos minoría de 7 contra 5 y bueno, vamos a dejar que todo fluya, no, al contrario. Y con respecto a esto, primero aclarar, porque, digamos, esa misma discusión interna que hay, y por ahí más visto del bloque que comanda el concejal Natalini, es como que se busca hasta la ínfima cuestión para poder tener resaltar por ahí mediáticamente, y eso lo digo y también está pasando en el Consejo Deliberante y queda muy en evidencia de que permanentemente se le están cuestionando cosas a la presidencia o a la conducción del Consejo Deliberante, y realmente el concejal Dileo junto a su secretaria Carolina y junto a su secretario, que toda la vida y sus 30 años que ha trabajado ahí realmente lo ha hecho sin distinción de colores políticos, lo está manejando muy bien, o sea, es una experiencia que él tenía que aprender, pero en este caso yo lo veo que, por ejemplo, el concejal Natalini no lo quiere dejar aprender, y lo ha tomado realmente firme, lo ha tomado realmente con coherencia, lo ha tomado diferenciando bien las cosas, y o sea, se van a ver en las sesiones que sesión a sesión se cuestiona lo más ínfimo con respecto a la actuación dentro del Consejo Deliberante, donde a veces había un error y nosotros por ahí lo hacíamos a ver, en otros momentos lo hacemos ver desde la banca, por ahí que algo está mal votado, que algo tenemos que corregirlo, que algo no da lugar. Hemos salido de la sesión y no hemos dado cuenta que por ahí no hemos hecho algo correctamente, o sea, todos tenemos errores. Pero esto de por ahí, de cuestionar con respecto a esto, magnificar las cosas, yo creo que viene de la mano de una cuestión política, de un pensamiento futuro, que yo creo que hay como una desesperación denodada un 2023 de parte del equipo del concejal Natalini. Entonces, eso lo lleva por ahí a hacer todo este tipo de observaciones y a presión quedar bien en algunas cosas. Las cosas que han planteado con respecto de seguridad, no podemos negar los casos que pasaron, o sea, con respecto a eso siempre ha ocurrido casos de esos tenores que hasta que se resuelve cómo viene, que inclusive la policía opera hasta de oficio en lugares que no pueden entrar, hasta han sido detenidos en otras provincias por haber ido a trabajar de oficio y tener las armas reglamentarias, o sea, se ha trabajado porque a veces por ahí 1, 2 o 3 hechos delictivos al hilo tiene un mismo hilo conductor que conduce por ahí a una banda que por ahí es de, no sé, José León Suárez, por decir, o San Isidro, o ha habido casos que han venido de parte de la provincia de Buenos Aires, es decir, que son de 3 Arroyos. Entonces, todo eso, digamos, y que se invierte en seguridad, porque fijémonos, José, que tenemos el taller de la policía de la provincia está ubicado en la terminal, o sea, tenemos la suerte de que se están reparando vehículos, se están instalando más cámaras, el intendente firmó un convenio con Aníbal Fernández para la colocación de más cámaras, o sea, la cámara, ya sé, es un después, pero por lo menos tenemos ese después que tenemos que pensar y no olvidarnos que evita algún más. ¿Qué quiero decir eso? Tuvimos 3 hechos delictivos, estudiamos las cámaras, vimos tal o cual cosa, podemos llegar a detener a quienes fueron los autores de ese hecho delictivo y evitar por ahí 3 hechos delictivos más o evitar algo que fuera todavía más grave. Se está trabajando sobre eso. Nosotros tuvimos durante el receso, tuvimos reuniones en el Consejo Deliberante, tuvimos reuniones con el Ejecutivo, con las fuerzas policiales, con algunos vecinos. Se trabajó, digamos, con el Ejecutivo dentro de una mesa también, esa mesa que se había acordado, que se había acordado para hablar del tema, y bueno, también la obra pública se cuestiona. Ahora, José,
si vas hasta la esquina, recién te iba a decir, no te dije, se está haciendo el movimiento de tierra para la Casa de la Provincia. Para la Casa de la Provincia. Acá nomás, a 50 metros. ¿Sí? Entonces, yo creo que si nos damos una vuelta y vamos hasta la circunvalación, vamos a ver el asfalto. O sea, no lo estoy diciendo yo. O sea, nos hicieron pedazos de asfalto, pero todo lleva un proceso. ¿Por qué? Porque además las obras se firman, o sea, se convenia, se firman las obras dentro de cierto marco, se van manejando los presupuestos, dependemos de los presupuestos nacionales y provinciales en cuanto los van enviando. A veces hay obras que hay que hacerle o realizarle alguna adenda, hay obras que tienen que pasar por el Consejo Deliberante. Por ejemplo, que en su momento se manejaba una obra, tenía que ser aprobada de provincia, aprobada por el Consejo Deliberante, no se le giraba sino el inicio de obra. En Nación se podía iniciar la obra y después enviaban los fondos. Entonces, todo es complejo. Dentro de esto, digamos, está el entusiasmo de que se están haciendo cosas, como los distintos anuncios que hizo el intendente el otro día en la sesión preparatoria, donde yo también veo dentro de ciertos comentarios del concejal Natalini que había salido a recorrer, digamos, ciertos lugares, a ver dónde por ahí había cosas para corregir, que está bien, porque después esas cosas para corregir y desde la crítica se crece. O sea, decir que el concejal Natalini lo está ayudando a crecer, lo está ayudando a mejorar, porque ellos están observando ciertas cosas, entonces nosotros mejoramos y sabemos dónde tenemos que apuntar directamente y dónde hay cosas que están fallando. Tenemos una comunidad que se ha agrandado muchísimo, una comunidad que aparte, fíjate José, que por un lado al agrandarse en obras, en agrandarse de espacios verdes, pongámonos a pensar un poquito todo lo que se ha agrandado, todo eso lleva un mantenimiento y lleva un cambio de ciertas cuestiones. O sea, pasamos de tener, en cuanto estaba el asfalto que venía de años, pasamos a tener un montón de cuadras de asfalto más, y bueno, ahí se cambia una visión, porque ahí, por ejemplo, la limpieza del pueblo se entra a complicar. Tuvimos que pasar de una barredora a dos, las barredoras, digamos, en sí, las máquinas se rompen, se tuvieron que reparar durante algún tiempo, las calles de asfalto que están por ahí lindan con calles de tierra, cuando llueve se ensucian. Entonces, esa realidad, tenemos mucho más espacios verdes, digamos, utilizables. Fíjate cómo los vecinos de Navarro empezaron a utilizar los espacios verdes como espacios de recreación. Y ese espacio verde, yo por ejemplo ayer pasé, estoy hablando cosas de estos días nomás, ayer pasé por ejemplo por el Parque del Bicentenario y había 10 compañeros empleados municipales con las desmalezadoras, dejando todo impecable. Entonces, esa realidad, y donde vuelvo sobre las palabras en donde había dicho el concejal Natalini, de que no quería que la sesión inicial le contaran un Disney y después no fuese. Yo me acuerdo que dije que, bueno, ya al decir que si le cuentan un Disney y ellos se iban a ocupar de que sea un Paramount Class, o sea, porque aparte de eso, si se mejora, no van a decir que se mejoran las cosas, sino van a buscar otras cosas que están mal. Entonces, que de vuelta les vuelvo a agradecer, o sea, nos están ayudando a que nosotros mejoremos. Entonces, y realmente que es uno de los trabajos que tiene que hacer la oposición, pero no con el tinte. Yo creo que no hay la necesidad de una foto, hay una comunicación fluida con cada uno de los funcionarios de las áreas, el funcionario le dirá si se puede hacer o no se puede hacer. Entonces, yo creo que esa respuesta está dada. Dentro de la apertura de sesiones, porque por ahí fue lo que me faltó y por ahí, digamos, tiene que estar en primer plano dentro de la entrevista, que es lo que vine a hablar. Dentro de la apertura de sesiones, yo creo que como es que el intendente fue en claro en sus apreciaciones, hizo todo un resumen de las actividades y lo que se ha realizado hasta el momento durante este año próximo pasado, lo que se pudo realizar. No nos olvidemos también que tuvimos un año atravesado también por la pandemia, un año que tuvimos picos de COVID, digamos, una época que tuvimos cuasi a los niveles que tuvimos los momentos más difíciles, y también que contó lo que va a ser a futuro. Cuenta, por supuesto, todos los convenios y todos los tratados que tiene con los distintos estamentos de provincia y nación y todo lo que se está gestionando. Por supuesto que va llevando un tiempo, o sea, por ejemplo, en la presentación del estabilizado de caminos de
la Ruta 41, que ya era una realidad hasta ahí, que después el camino de los Corbeto, que ahí se iba a estabilizar, que ya estaba hecho en un primer momento, ahora se extiende esto para llegar hasta la Ruta 30, el estabilizado de camino. Bueno, están hechos los primeros pasos, está hecho la gestión, le dieron el sí, después vienen los pasos de la burocracia, de la maldita burocracia, y después empezará con las obras a realizarse. Y por ahí esa obra tiene que tener algún agregado, observan que hay, no sé, un puente que refaccionar, una tubería, una canalización, entonces ahí hay que realizar ya otros trámites que son adendas al proyecto presentado. Yo creo que fue claro. Se dijo lo que se hizo y se dijo lo que se va a hacer. Lo que se va a hacer es un proyecto futuro. Yo creo que si tuviéramos la lechuza y la bola de cristal y tuviéramos el diario el lunes, seríamos todos unos genios. Pero nosotros del pasado sí, lo pudo contar claramente, realmente hacer un resumen de lo que se pudo hacer, que fueron, bueno, abarcando todas las áreas, y que por supuesto que en una presentación de esta queda un montón de cosas que se hicieron y que por ahí no se puede llegar a decir, porque si no tendríamos una sesión de 5 o 6 horas. Y que por ahí, bueno, estaría bueno por ahí pensar por ahí ante esto no tendría ningún problema el Ejecutivo, si como se hizo una vez también, no me acuerdo cuándo fue que se pidió la carpeta que tenía el resumen de todo lo realizado. Y bueno, y contar en sí al vecino a futuro cuáles son las obras que se van a realizar. ¿Que tenemos realidades? Sí que tenemos realidades. O sea, si nos ponemos a ver, pasamos acá, los invito a los vecinos que pasen por 24 y 5 y van a ver que están las máquinas trabajando. Los invito a que pasen por la circunvalación y que vean que se está realizando y que se esté realizando realmente bien. O sea, no se está haciendo como se hizo alguna vez algunas de las calles de nuestro pueblo con una pintura de brea nomás arriba. O sea, nosotros se está realizando como se tiene que realizar, con un hormigón pobre, un hormigón creo que es clase 30, que es el hormigón que tiene que ver. Si nosotros nos paramos en la terminal, vemos, digamos, el ancho del hormigón con lo que se lo está realizando, porque se está pensando que va a haber circulación de camiones de la misma manera que se pensó la 119, porque la 119 era para hacerla realmente con asfalto, y en ese momento la empresa pensó que aunque fuese a otro costo iba a ser mucho más redituable, y ellos como empresa no iban a tener problema si lo hacían con hormigón. Y se realizó, ¿por qué? Porque veían mucha circulación de camiones, tractores, camiones lecheros, entonces era una entrada como que era un nexo entre lo perirural y lo rural y lo urbano. Entonces eso se va haciendo. En este momento se está trabajando. Yo estoy, Carlos Tomati es secretario del Centro de Formación, hablamos mucho y se está trabajando mucho educación, se está, está en el Consejo Escolar, aunque también somos diferentes, somos minoría en el Consejo Escolar. Los consejeros escolares que quedaron siguen trabajando y siguen responsabilizándose de muchas cosas, de que ellos por ahí, siendo simples vocales, no tendrían que responsabilizarse, o sea, y además canalizando muchas cosas a través de la dirección que hoy la está cumpliendo el profesor Carlos Tomatis, que está trabajando en concomitancia con, por ejemplo, se hizo el traslado de una escuela por reparaciones al CEPLA, toda lo que fue necesario para que la escuela se adecue, perdón, se acomode, me trabé. Se adecue a las pautas, de educación, las fueron realizando, y bueno, toda esa problemática se está trabajando, José. O sea, si te hablo de lo que me preguntaste de seguridad, bueno, tenemos que hablar de las distintas reuniones, de la preocupación de la policía, de trabajos que a veces no le compete a la policía, más colocaciones de cámaras. Fíjate también que se hizo el traslado de la coordinación de políticas de seguridad a un lugar más amplio y más cómodo para poder realizar mejor la tarea. Se llamó, porque salió el llamado desde el municipio para la inscripción para ampliar la Guardia Urbana como un apoyo y como un trabajo de prevención dentro de Navarro. Eso habla a las claras de una voluntad de realizar las cosas que se tienen que realizar y de escuchar. Porque si nosotros no escucháramos al vecino, o no se escuchara al vecino, no se escuchara a los concejales que están diciendo cosas, realmente no se hubiera llevado esto. Entonces, de ahí parte un pensamiento y de ahí viene una ayuda
que la crítica es realmente el mejor camino que lleva a la búsqueda de soluciones y al mejoramiento. Quien no se toma de la crítica y queda y se deja estar es porque realmente no quiere solucionar las cosas. Pero yo creo que el aplauso es efímero, la crítica es futuro. Bien, Gillo, últimas dos preguntas. No hay problema. Me interesaría saber, que son dos cuestiones que me parecen importantes. La primera, ¿qué pasa con el tratamiento del presupuesto municipal? Y la segunda pregunta, ¿qué pasa con lo que es la parte de viviendas, con el predio que está acá a 50 metros? Porque bueno, Santiaguito trajo una propuesta, un proyecto, Mateo presentó otra propuesta, otro proyecto, Franco Dileo, el presidente del Consejo, me habló a mí de que el doctor Rodríguez tiene otro proyecto. Bueno, ¿qué sabés vos sobre esos dos temas que son importantes? Bueno, el tema presupuesto siempre, digamos, se ha ido dilatando en el tiempo por la cuestión del estudio de cada una de las partes. Inclusive por ahí en la época, digamos, la época que estamos de receso, turnadamente nos vamos yendo de vacaciones y a veces por ahí, cuando se tiene que tomar una posición con respecto a esto, tiene que estar el cuerpo en pleno, ¿no, José? Entonces, el presupuesto ya fue a hablar el secretario de Hacienda, ya fue a hablar, fue a dar las explicaciones del caso, se quedó el tiempo que fuera necesario, está a disposición, se ha sentado con concejales particularmente, o sea, te hablo con concejales de ambos bloques opositores, el presupuesto está dentro de los números coherentes, o sea, se está hablando de un 50, cerca de un 50% más, se está hablando dentro de los parámetros de lo que fue dando también la inflación. O sea, yo lo comparo para ver a números claros de que a los docentes, inclusive que nos dieron, el último aumento que nos dieron era para llegar a un lugar que nos diera el 53,9% anual de aumento, interanual que nos diera de aumento, y bueno, el presupuesto estaba dentro de esos índices que estaba estacionada la inflación. Entonces es lo lógico, no tenemos, se sigue trabajando, digamos, y se armó un presupuesto que dentro de lo que vieron y dentro de lo que dijo la oposición cuando nos reunimos con el secretario de Hacienda, y es el momento para decir esto, tal o cual cosa no va, no se dijo prácticamente nada, se preguntaron algunas cuestiones de forma nada más. Yo sé también que de parte de un bloque no se preguntan nada en 4 paredes cerradas sin cámara para después preguntarlo en la pared con micrófono y cámara. O sea, yo sé que lo vienen estudiando hace rato el presupuesto, ni bien entró en el Consejo Deliberante, y yo creo que ya tienen una opinión formada y una opinión de discusión dentro del mismo ámbito para poder hacer esa parte política que tanto por ahí les embellece su accionar. Entonces, pero que digamos, dentro de eso, nosotros, por ejemplo, como bloque oficialista, digamos, por supuesto que vamos en estos días, hoy nos reunimos en comisión para alarmar las comisiones, que le vamos a anticipar que el jueves nosotros vamos a dictaminar el presupuesto, a más tardar en las próximas comisiones. No nos olvidemos que por ahí, lo dije ya creo acá, que el año pasado, o en presupuesto de hace un par de años, estuvimos prácticamente hasta abril. Lo que pasa es que también nosotros buscamos que el presupuesto y lo que tenga que salir salga en total acuerdo. O sea, después que no salga en total acuerdo, bueno, pero se tienen las instancias. A veces por cuestiones de tiempo por ahí, bueno, pero el presupuesto no lo hemos apurado. El presupuesto en un momento tuvimos que tratarlo cuando fue lo de la pandemia, porque realmente se necesitaban ciertas cuestiones, que hubo un aporte muy importante de la oposición también, y que bueno, nosotros lo que buscamos es que no digan, no, esto es rápido de un día para el otro, porque también lo podríamos haber hecho, José. O sea, el presupuesto se presentó, pedimos una sesión especial antes de que cambiara la realidad del Consejo. Te doy un ejemplo. De que cambiara la realidad del Consejo, lo votamos y chao. Y bueno, saldremos a las redes, nos dirán esto, hicieron esto así, así. Pero no, tomamos, vos fíjate, la paciencia que tenemos y que por lo menos me compete durante estos 10 años, más de 10 años que estamos. De que lo puedan, que no tengan que ir al recinto diciendo no lo pudimos ver, no pudimos averiguar algo. Ya te vuelvo a decir,
Esperémonos después en el recinto, que ante lo que puedan llegar a decir van a tener algunas cosas que por ahí que comentar. Con respecto a la construcción de las casas, nosotros preguntamos en un momento, ¿casas sí o casas no? Manda un proyecto el concejal Natalini, avalado por no sé qué arquitecto, o sea, yo me supongo que por ahí fue el arquitecto de la Madrid, por el tenor que tiene por ahí el proyecto, haciendo una cosa más ajustada de que no se podía hacer más de 16 casas. O sea, el concejal Natalini me lo negaba, pero habían bajado los índices, creado una zona que todavía era más restrictiva de lo que es esa zona. O sea, querían crear lo que se llamaba el distrito Sursum, que digamos, la verdad que es una medio hipócrita, digamos, porque cuando el Sursum actuaba ahí, estaban las piletas de natación que lo usaba todo Navarro, el mismo radicalismo se ocupó de tapar las piletas de natación. Entonces, ponerle distrito Sursum a algo que se quiso denostar como Sursum, por ahí, bueno, no pega el nombre, pero no importa, esta es una cuestión pintoresca nada más. Pero se presenta un proyecto donde te baja la cantidad de habitantes por hectárea. Al bajarte eso, o sea, por supuesto van a ser menos casas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ahí, por ejemplo, se considera el primer proyecto que se presenta de Procrear son 200 habitantes por hectárea. Esos 200 habitantes por hectárea era lo lógico para realizar las 60 viviendas. Bueno, ellos se está pensando en bajar por ahí la cantidad de viviendas. El proyecto que presenta, que teóricamente era superador, que teóricamente iba a ser mejor, lo único que hace es restringir la cantidad de construcción de vivienda. Y lo digo porque bajan de 150 habitantes, de 200 habitantes a 150. Ya ahí estamos dejando afuera... Estamos dejando afuera ya varias familias. ¿Me entendés lo que te digo, José? O sea, ya estamos dejando 12 familias, más de 12 familias afuera. 12 familias y 2 integrantes. Porque vos tenés que calcular que sobre calle 26 hay 9 lotes más. Y se calcula, digamos, por sobre toda la hectárea. Acá es 1,2 hectáreas. Entonces, esas 9 familias son 36 personas menos que tenemos sobre las 150. Se habla de hacer una parte acá en el fondo, sobre las 5, una zona comercial administrativa que ni siquiera se dice cómo se va a hacer. ¿Para qué se va a hacer? ¿Y para qué se va a hacer una zona comercial escondida ahí? Si ya está proyectado dentro de los proyectos de Procrear de tener espacios comunitarios verdes de utilización de todos los vecinos también, aparte de las casas. Entonces, está pensado de esa manera. Es querer decir, sí, yo quiero las casas para no quedar mal con los vecinos, pero es decir, bueno, pero es restrictivo, pero que 16 familias tengan las casas nomás. ¿Por qué? Porque también cambiaron las distancias de alejamiento de lo que se da, digamos, de los 5 metros, lo pasaron a 10 metros, cambiaron las distancias, digamos, de los distintos bloques de alejamiento, pasarlo de general, lo que se usa por ordenanza, es decir, 3 metros, 5 metros, pasarlo ya a 16 metros, entonces fue totalmente restrictiva. Lo que sí ahora nos vamos a encontrar los vecinos que entra en el Consejo Deliberante, que entra un proyecto en donde nos prometieron que iba a ser superador de parte del bloque de los concejales Rodríguez, Dileo y Marcela Gómez, acorde a lo que realmente está pidiendo el Procrear. Entonces, ese proyecto yo creo que ya está presentado en el Consejo Deliberante, tiene que entrar a sesión, lo trabajaremos en comisión y en conjunto llegaremos a un resultado, digamos, que sea el esperado, que se pueda hacer la mayor cantidad de viviendas posible. Chillo, gracias por venir esta mañana. No, gracias a vos por invitarme, la verdad que me siento muy cómodo. Muchísimas gracias por venir. Con vos y con todos los periodistas de Navarro, pero gracias. Me hace sentir como en mi casa. Muchas gracias, Chillo. Gracias. Bien, así pasaba entonces.